un medio mediante el cual la profesión genera evidencia, y esto por eso lo marqué en azul. Es central tener evidencia, y muchas veces lo olvidamos completamente. Creemos que simplemente porque salió en un libro ya es real. Pero no es cierto. Estaba publicado en libros que sacar sangre con sanguijuelas era la mejor forma de curar varias enfermedades. Entonces, todo lo que tenemos que ir haciendo siempre tiene que ir siendo probado y validado. Cuando hablamos de las palabras teorías, no estamos hablando de cosas que son ideas mías y que digo, tengo la teoría de que si le doy a un niño azúcar, su integración sensorial se va a desorganizar. No, eso es una idea mía, no es una teoría. Una teoría es un conjunto de conocimientos que nos sirven para examinar y demostrar la utilidad de las cosas que estamos haciendo. Si quieres, la siguiente, por favor. Gracias. La investigación es una necesidad de dar evidencia en el proceso de terapia ocupacional, que es justamente como se llama esta plática. Y para hacer esto, primero que nada nos tenemos que preguntar, si quieres la siguiente, por favor, el ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer todo esto, no? Siguiente, por favor. Porque derriba mitos. Ese es importantísimo. Y vamos a empezar a hablar de diferentes cosas, y si ustedes tienen ideas que lo que quieran participar, me encantaría. Y voy a empezar con una primera. Si quieren hablar, comentar, por favor abran el micrófono, porque la siguiente me encantaría que participaran. La siguiente es: ¿qué tipo de personalidad tienes según si tu cerebro está más organizado del lado izquierdo o más organizado del lado derecho? Creo que mucha gente ha visto esta diapositiva, ¿no? ¿Alguien la conoce? ¿Alguien tiene como una idea de qué es esto? No sé si alguien se va a animar a participar o me sigo. Todos los participantes tienen opción de abrir su audio porque no tenemos chat habilitado. Sí, si quisieran abrir su audio y comentar un poquito de esta imagen, me encantaría, para que sea más dinámica la presentación y podamos ir como desarrollando pensamiento. ¿Alguien ha oído de esto, de la división entre el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro? Ok, creo que no. Creo que nadie, no sé si entre Cristi o Pili se animan primero. Arturo. Bueno, definitivamente, no conocía la diapositiva, pero Okay. Supongo que nos está expresando pues el tipo de personalidad que tenemos en base a la dominancia cerebral, ¿no? Exacto, esa es la idea. Creo que eso. Exacto, esta es la idea de esta diapositiva. Y lo que te dicen es que el lado izquierdo es más lógico, es más organizado, es más matemático, mientras que el lado derecho es el brillante colorido creativo que va a generar pensamientos más hacia el lenguaje y lo social. Esto es una generalización de un concepto real, y esa es la parte que es muy interesante, por eso usé esta. Porque, en efecto, sí existe, como bien mencionó Pili, una dominancia cerebral, que es una tendencia a que ciertas funciones estén de un lado o del otro del cerebro para procesar información. Sin embargo, eso no quiere decir que esto esté vinculado a la personalidad. Es un típico problema en que correlación no es causalidad, en que el que exista una cosa no quiere decir que se manifiesta en otra. Y sin embargo, esto es tan creído que aún gente que tiene estudios muy importantes sigue manifestando este mito. Y ya se han probado en bastantes metaestudios que esto no es cierto. Y sin embargo, continúa. Y si no investigamos, si no hacemos pruebas, no se puede hacer. Entonces, ¿qué se hizo? Se hicieron estudios de personalidad. Se puso a estas personas que hicieron los estudios bajo un examen de medición de tipo electroencefalograma, y se les hicieron varios estudios para ver si realmente había dominancia de un lado u otro del cerebro mientras ejercían actos relevantes a su personalidad, y no salieron los datos suficientes como para decir que esto es cierto, y se repitió en varias personas y quedó totalmente descartada esta idea. Entonces, ¿por qué lo menciono y uso este ejemplo?
Porque los mitos a menudo pensamos que los vamos a detectar inmediatamente, que simplemente por verlo vamos a decir, claro que esto no es cierto. Pero cuando están muy bien aparentemente apoyados, sustentados en ciencia que conocemos, es muy fácil que demos el salto a creer que es verdad y hasta tratemos de usarlo y explicarlo. Y ese es el riesgo que corremos cuando no investigamos ciertas cosas que parecen ciertas. La siguiente, por favor. Y nos permite trabajar muchísimo mejor. ¿Por qué nos permite la ciencia, la investigación, trabajar mejor de lo que yo hacemos? Sí, porque muchas veces oímos esta palabra, yo no necesito hacer investigación, yo soy clínico. Entonces ya me llega todo a mí diluido, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque hay algo muy hermoso que la terapia ocupacional supo darle un muy buen nombre. La siguiente, por favor. Que es la parte en que el conocimiento de base para la aplicación genera conocimiento de base para la aplicación porque estamos usando la práctica basada en evidencia. ¿Y qué es la práctica basada en evidencia? La que sigue, por favor. Es elegir intervenciones en base a hallazgos investigativos disponibles. Y esto es muy importante porque los libros ya llevan un retraso de publicación a la investigación significativa. Entonces, no es lo mismo trabajar solamente, vamos a decir, no estamos desestimando lo publicado en libros, no, pero no es lo mismo trabajar con lo que yo ya tengo en mi libro, con lo que adquirí en mi curso, más la última investigación, ya son una pirámide de conocimientos que nos hace trabajar muchísimo mejor, en vez de solamente dar, por ejemplo, solamente dar terapia porque tomé un curso que en realidad son 4 días en el que me siento certificado, pero no está complementado por todo lo demás. Y se los digo habiendo llevado las certificaciones, son maravillosas, pero sí hay que extenderlas para tener trabajo mucho más óptimo y mejorar nuestras capacidades de atender. ¿Cómo se los puedo dar en un ejemplo literal? No sé si ustedes conocen el libro del niño fuera de sincronía, de Child Out of Sync, de la maestra Carol Kranowitz. ¿No? ¿Nadie? No he escuchado de él. Ok. No, yo tampoco. Ok, es uno de los libros más básicos que existen para darle a los padres que están por primera vez viendo qué pasa con un niño que tiene problemas del procesamiento sensorial. Es clásico en Estados Unidos, está hecho por la maestra Carol. La maestra Carol trabajaba antes de que se retirara con la doctora Lucy y escribió su primer libro allá hace mucho tiempo. Y para darles este marco de tiempo, esta referencia, en lo que Carol empieza a decidir escribir un libro y lo puede construir, ¿cuánto tiempo creen que tardamos en hacer eso? 2, 3 meses, 4. Yo creo que unos 5 años por lo menos, ¿no? Exactamente. Para darles exacto el ejemplo, pero pareces maga, este es el siguiente libro que sacó Carol, es el último, que es El niño fuera de sincronía crece, que ya es para adultos y adolescentes. En este libro participamos 2 mexicanas, una paciente y yo como terapeuta / también paciente, y también la doctora Temple Grandin, participó Lucy Miller, y la cantidad de años que requirió estar trabajando en investigación de ida y vuelta, escribiendo, recibiendo, diciendo hay que aumentar esta parte, hay que disminuir esta, fueron 5 años, por lo menos desde que yo empecé a participar. La invitación a participar la recibí en el 2012 y el libro salió publicado, si no mal me equivoco, denme un momentito para encontrar la fecha exacta, en el 2016. Y cuando yo empecé a participar ya había avances. Para que se den punto. Y en tiempo, obviamente la investigación ya estaba. En lo que se juntó todo para publicar son más de 5 años. ¿Ven ese atraso? Es significativo. Entonces, ¿qué nos dice? Que está muy bien tener grandes libros de apoyo. Voy a estar hablando mucho de integración sensorial porque en ocupacional es mi área,
es tener grandes libros de apoyo como este, que es el básico, ¿no? El de la doctora Ann Fisher, de Murray y de Bondi. Pero si queremos tener lo último, pensar más, tenemos que ver investigación. No hay de otra, tenemos que leer. Adelante, la siguiente, por favor. Entonces, la investigación apoya la práctica, desarrollando y probando teorías que nos dan soporte. Si nosotros pensamos que todo ya está hecho y lo que estamos haciendo ya está probado, corremos el riesgo de hacer cosas que no son adecuadas. ¿Cómo les puedo dar un ejemplo? Tal vez voy a ofender gente, ni modo, pero ¿cuántos años utilizó el psicoanálisis como la forma principal de terapia? Simplemente porque era, al parecer, una teoría coherente. Pero ya que se empezó a hacer investigación, ha sido totalmente desestimado y, sin embargo, hay gente que sigue dando psicoanálisis. Y esto, el investigar, nos ayuda a decir, no, el psicoanálisis en realidad científicamente no funciona igual que la terapia cognitivo-conductual. Entonces, ¿qué pasa? En los países donde hay investigación se cambió más rápido y ahora es la teoría dominante para dar terapia psicológica que se apoya mucho con ocupacional en varias cosas. En la parte sensorial, no se trata siempre de desestimar, pero se trata de ir construyendo. Hay varios marcos para sensorial y mediante la investigación vamos viendo qué marcos están apoyados por ella y cómo se sustentan. A la hora de construir, por ejemplo, el modelo de Lucy Miller, mucho vino de la colaboración con investigadores que no eran terapeutas ocupacionales y que hablaban de la integración sensorial. Ya es una palabra utilizada en neurología para describir un proceso X, que no es el que ustedes describen. De ahí sale el cambio a procesamiento sensorial para que haya un lenguaje común y utilizable para las publicaciones. Y el modelo viene ya no de un análisis factorial, que es igual a una investigación muy bien hecha, pero que necesitaba actualizarse, sino que se plantea desde la forma en que el cerebro funciona en los diferentes niveles de procesamiento. Y es simplemente cambiar esa visión lo que te genera dos modelos de estudio distintos y que ambos siguen siendo muy estudiados y en los cuales podemos participar inclusive si queremos, y vamos generando cosas para decir, ok, mi práctica está basada en la modulación sensorial, porque la modulación sensorial tiene que ver con la reactividad de los diferentes sistemas y cómo funciona llegando el estímulo y qué tan alto o bajo respondo a este, que es algo muy medible. Siguiente. Y la ciencia justifica lo que hacemos. Cuando nosotros vamos al mundo y decimos, estoy haciendo procesamiento sensorial, integración sensorial, todavía es muy común que nos digan, eso no sirve, eso no existe, eso es un invento, no está aprobado, la organización, la Asociación Pediátrica Americana dijo que no. Si uno no investiga, se queda callado y dice, pero a mí me funciona en la terapia, a los niños les va muy bien. Y no, eso no es un buen argumento para discutir con un neurólogo, con un colega. Pero sí que podemos decir, claro, la Asociación Pediátrica Americana dijo eso en una publicación del 2010, construida en el 2008 y 2009, haciendo un metaanálisis de los estudios que había hasta ese momento. Sin embargo, nunca se renovó esa visión y no contempla la investigación que se ha juntado en los 12 años posteriores, que es importantísima y que ya tiene muchas bases neurofisiológicas para decir que lo que no estaba sustentado en realidad sí está. ¿Y cuáles son esos artículos? Pues hay diferentes. Tenemos desde los que están viendo las diferencias de masa blanca cerebral entre niños que tienen problemas de procesamiento sensorial y niños que no lo tienen, para dar un ejemplo de los más fuertes, porque fue un estudio muy grande. Tenemos ya estudios que están juntando factores genéticos de varias generaciones. Todavía no sale publicado, no sé muy bien por qué, pero es uno de los estudios más importantes que hay. Tenemos todos los estudios de la doctora Miller sobre potenciales evocados y otra serie de cosas que nos va generando, ¿no?, la forma de ir pensando. El grupo de Star Center tiene ya una gran construcción de investigación en la que participan personas de México para hacer estudios de casos sobre el efecto de la terapia. Entonces, no solo estamos hablando de las bases, estamos hablando también de los efectos de la terapia. La que sigue, por favor.
Entonces, vamos a generar evidencia y resultados del proceso para que no nos digan si es real o es magia lo que estamos haciendo. Porque los papás lo que ven cuando hacemos procesamiento sensorial en los niños, ven a un niño jugando, pasándose la bomba. ¿Y cómo hace la traducción el papá de eso a los resultados? Nosotros tenemos que tener evidencia para poder explicarle lo que está pasando. Y si solo lo sabemos de manera técnica, no vamos a poder. La que sigue, por favor. Vamos a ir dando evidencia también de la necesidad de los servicios de terapia ocupacional, porque no es lo mismo probar que sirve a probar que es necesario. También hay forma de juntar eso. Hay forma de decirte, sí, los niños en el espectro autista que tienen tratamiento de procesamiento sensorial o inclusive otras áreas de la terapia ocupacional, porque ahí sí es un área pues muy grande y hermosa, sí vemos por ejemplo, estudios de calidad de vida, sí vemos una mejoría a lo largo de la calidad de la vida de los niños que la tuvieron a la que no. Y ahí es donde de repente les decimos, no solamente sirve, es necesario porque el cambio, el impacto en la persona es altísimo. Y lo hacemos generando evidencia. La que sigue. Muchas gracias. Al final tenemos que preguntarnos si es una ciencia o es una técnica. La investigación científica es importantísima para sostener el valor, la validez, el reconocimiento, definir los roles y los profesionales de la terapia ocupacional, de los profesionales, superar la condición de subordinación. O sea, si nosotros no hacemos ciencia, nuestro nivel queda como una disciplina técnica y no como una disciplina científica. Entonces, no somos iguales con el neurólogo o no somos iguales con el psicólogo, porque ellos sí tienen ciencia que prueba sus cosas. Entonces, para realmente construir una profesión poderosa, que tiene influencia, que tiene una jerarquización, como lo pone el texto, como una disciplina científica, necesitamos investigar. Porque si no, nos quedamos como simplemente una técnica que hace el paso A, el paso B, el paso C. La que sigue, por favor. Entonces, podríamos decir que la investigación es esencial para el desarrollo de nuestra profesión y para mejorar la práctica de terapia ocupacional. Fíjense, no es nada más algo que podemos hacer, es esencial si queremos que crezca, si queremos tener un nivel de profesionales mucho más alto. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué nos detiene para investigar? ¿Qué es lo que nos hace ahorita que vieron todo esto que digan, sí es muy importante, pero no quiero? ¿Por qué no queremos? ¿Es externo? ¿Es interno? Yo les diría que la primera gran barrera es la que sigue. El miedo. Existen muchas razones que hablaremos más adelante, pero la primaria que yo veo en México es el miedo a lo que representa la investigación. Pensamos que es una tarea altamente académica, compleja, aburrida, demandante, que no paga, que se sufre. ¿Entiendes? Es casi como un calvario y cargar la cruz, querer ser investigador. Pensamos que tenemos que tener un dominio de las matemáticas impresionante. Pensamos que tenemos que ser prácticamente genios para investigar. Y eso nos para muchísimo. Me encantaría que lo reflexionen e hicieran como esta parte de encontrar las barreras que son internas y más allá de pensar, no, es que en México no se paga, no, es que, sino lo que nos dicen, no, la verdad es que yo no me animo porque creo que es algo que está un poco lejos de mí. Y vean si realmente es algo que resuena con ustedes o algo que han visto en alguien más. La que sigue, por favor. Pero yo les vengo a decir que no, que la investigación es juego. Y es un juego absolutamente maravilloso, divertido, retante, que va a mantener a sus cerebros más jóvenes. Entonces, además, tiene una cosa de salud mental padrísima. La que sigue, por favor. ¿Por qué digo que la investigación es como jugar? Porque es un proceso creativo de descubrir y de compartir nueva información. No es un proceso en que
tenga que fuerza seguir esos grandes pasos de la investigación que me dijeron en la escuela que eran así, así, así. Sí es cierto, a la hora de la hora, cuando haces investigación muy grande, hay que seguir esos pasos. Pero va un poquito más allá de ello. Realmente tengo que saber hacer cosas nuevas. Si no, solamente voy a estar repitiendo y repitiendo y no generando nada interesante. La que sigue. Porque puede ser, igual que el juego, puede ser individual. Yo puedo investigar solita. O puede ser paralelo. Yo investigo lo mismo que tú, pero cada quien sigue su línea. Puede ser asociativo. Investigamos todos juntitos al mismo nivel. O puede ser colaborativo. Un equipo trabaja una cosa, otro equipo trabaja otra. Y vamos haciendo como diferentes cosas. Yo como investigadora, literalmente casi hago todos estos niveles. Tengo investigación totalmente individual en que yo estoy sola, viendo que estoy pensando y generándome ideas y viendo la investigación que hay sobre ella. Tengo juego paralelo en que sé que otro investigador está haciendo más o menos lo mismo que yo y como que le echo un ojo y hablamos y platicamos. Tengo investigaciones asociativas en que las dos personas estamos, o las tres estamos trabajando más o menos en lo mismo. Y tengo investigaciones de colaboración. Por ejemplo, una de las que estamos ahorita es la construcción de la validación del test CMRS para niños con autismo y evaluar su procesamiento sensorial con una universidad en Estados Unidos, con el doctor Gustavo Reynoso, y nosotros lo que hacemos como equipo es recaudar gente que llena el test y literalmente mandarlo a Estados Unidos, y esta fue nuestra primera parte del equipo. Entonces, nosotros no tenemos que saber las matemáticas complejas para analizar y validar. Esa parte la está haciendo el equipo en Estados Unidos. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ayudar a escribir el artículo, cada quien en el nivel en el que quiera colaborar. Y ahí es donde precisamente les digo que nos podemos quitar un poquito el miedo, porque en un equipo colaborativo hay mucho que se puede hacer y no necesariamente tengo que hacer lo que me asusta y es un reto y que siento que no voy a poder hacer. Puedo hacer mi parte. Y esa parte es tan importante como las matemáticas. La que sigue. Gracias. A veces hay muchas reglas que tardamos en entender y en otras ocasiones es casi natural. Es como la diferencia entre jugar ajedrez, que si no nos enseñan las reglas no podemos, y hasta que nos las enseñas nos empiezan a divertir y vemos todas las opciones, o simplemente correr detrás de mi amigo en perseguir como policías y ladrones. Hay muchos niveles de reglas en la investigación y a veces nos asusta porque creemos que toda la investigación es jugar ajedrez contra el campeón mundial, cuando en realidad muchas veces es simplemente perseguir al cuate. Lo que tenemos que ver es que dependiendo del nivel en el que queramos jugar al juego al que nos queremos meter, es cuántas de esas reglas tenemos que ir aprendiendo. Pero no debemos de tener miedo de empezar, porque simplemente cuando empezamos no nos van a mandar a jugar ajedrez al campeón mundial ruso. Nos vamos a jugar ajedrez, nos van a enseñar simplemente a ir moviendo las piezas y con eso ya estamos colaborando. Adelante, por favor. Creo que voy muy rápido. Investigar es como jugar, porque se puede hacer solo o en equipo, pero siempre más divertido en grupo. Ahí tenemos a la doctora Miller y a la doctora Sarah Cohen. Ahí estoy yo, gordita y de pelo negro. Y para mí, trabajar con ellas en el equipo de Star Center fue una de las cosas que cambió mi vida, porque yo tenía toda la intención de querer investigar, pero digamos que nunca había metido el pie a fondo. Y fue la doctora Lucy la que después de esta certificación, mentorship, me llamó y nos llamó a todos y nos fue platicando como diferentes cosas de acuerdo a lo que había visto durante el curso. Y ella fue la primera persona que me devolvió que es obvio que lo que tú quieres hacer es investigar. Tu pensamiento es de investigadora. Entonces sí, continúa tu práctica clínica, pero empieza a meter el pie en la investigación. Y gracias a ella me animé, y después cuando en el verano me invitaron al fellowship, una de las cosas que hice, además de hacer la parte clínica que era necesaria en el fellowship, porque va uno a apoyar todo el verano cuando tienen muchísimos más niños, bueno, todo esto obviamente pre-pandemia. Además, me dijo que si quería investigar, y la doctora Sarah Cohen, que estuvo aquí en Cuernavaca estudiando bobas, padrísimo, entonces conocía un poquito de México y teníamos como esa cosa en común.
ella es la directora de investigación, me ayudó a participar no solamente en una de las líneas de investigación, sino digamos que metí el pie en varias. Una de las cosas que me tocó hacer allá, y para darles como una parte muy bonita de lo que puede ser investigar, que podemos hacer casi todos, fue en ayudar a empezar a construir el test que iba a pasar de las clásicas listas llenadas por papás a empezar a evaluar directamente al niño. Este test ha ido cambiando de nombre, entonces no quiero ni animarme a decir cómo se llama ahorita, porque podría tener otro nombre en este momento, pero ¿qué fue lo padrísimo? Lo que a mí me tocó fue hacer dos cosas muy diferentes. Una, que fue, digamos, la más técnica tal vez, fue revisar la bibliografía que había de propiocepción para tratar de sacar posibles ítems, test que se pudieran hacer en los niños. Entonces me tocó revisar desde los capítulos de Erna Blanch sobre la propiocepción, ver diferentes artículos e ir revisando con los ítems que ellos ya tenían si eran adecuados, si había que agregar otros. Y fue una parte, digamos, mucho más lenta, tranquila, que tal vez no es lo que atrae a todo mundo, pero a mí me encantó de sentarme a leer y aprender y pensar y pensar y pensar. Y otra parte fue simplemente hacer las pruebas, los test de lo que ya estaba para dar más datos y ver si funcionaba. Entonces me tocó estar haciendo con los niños las diferentes pruebas y quisiera platicarles de algunas para que se den la idea de lo que significaba, ¿no? Una muy divertida era la de el gusto, porque íbamos como con una papa con chile, una cosa dulce, una cosa más que era chiclosa. Íbamos comiendo con el niño y yo iba viendo totalmente sus reacciones, las de su cara, la masticación, si la lengua salía, y tenía que estar totalmente atenta, pero ver si al niño sí hacer todas sus caritas. Y luego nos pasábamos al lado táctil y eso incluía en una cubetita llena de hielo, echabas pescaditos de plástico y el niño tenía que meter su manita y sacar el pescado. Yo solo pensarlo me aterro porque sensorialmente yo soy hiperactiva táctil y odio el frío. Entonces, todo ese tiempo que yo les estoy contando que el niño iba haciendo estas cosas y yo iba observando, suena muy bonito, pero depende mucho del observador y obviamente siempre hemos sabido que entrenar observadores para hacer la misma cosa y evaluarla igual es complicado. Entonces, ¿cuál era el truco aquí? ¿Se pueden imaginar qué era lo que nos ayudaba a saber si lo que yo veía era real o no? ¿A alguien se le ocurre? Quien quiera. No, en esto no hay problema de equivocarse. Justamente lo que va generando que su pensamiento se prenda. ¿Alguien tiene una idea? Preguntarle al Tal vez el que niño. también fuera probando. Perdón, ¿no oí? ¿Alguien repite? Perdón, yo decía que igual y preguntarle al niño, pero creo que había otra respuesta por ahí. No, está súper bien. Igual y preguntarle al niño. Entonces, recibir retroalimentación. Exactamente, esencial. Era parte del test. ¿Qué más? El que también usted lo estaba probando y a lo mejor ya sabía cómo los sabores y sabía si estaba mintiendo o no. Yo ya sabía los sabores. Es así. No tenía que haberlo probado, pero sabía lo que venía. Pero en efecto, necesitabas tener esa información. ¿Qué se les ocurre que puede ser aún más así como es a fuerza? Lo que estoy viendo, lo estoy viendo. Ya encontraron muy buenas respuestas. Les doy una pista. Muchos ahorita lo traen aquí puesto. Ahora ya es tecnología más común. Sobre ¿El todo tiempo de respuesta? ¿Tiempo de respuesta? Puede ser tiempo de respuesta. Ajá, pensaste en tiempo, por ahí está. ¿Quién de aquí tiene reloj así muy fancy electrónico Mac? ¿Cómo se llama? iWatch, eso. ¿Alguien tiene? ¿Alguien lo ha visto? ¿Cualquiera de los relojes electrónicos? Sí. Yo lo tengo, Marlene. Ah, exacto, Pili. Entonces, ¿qué puede hacer tu reloj electrónico? ¿Qué te puede decir? Me puede decir, bueno, me recuerda reflexionar, me informa cuando tengo algún cambio en mi
en mi frecuencia cardíaca. Exacto. Ahí. Lo que se pone es un actímetro, lo que se ponía en ese momento era un actímetro que eran mucho más caros, que nos decía el potencial evocado, la reacción neurológica de la transmisión nerviosa, cuando se excitaba y cuando no. Y eso se estaba grabando todo el tiempo que yo estaba haciendo la prueba. Entonces ya tenía yo un dato súper biológico al lado de mi observación, al lado de lo que decía el niño, más la consistencia entre todos los niños. ¿Se fijan cómo los diferentes niveles construían una prueba mucho más bonita? ¿Sí lo pueden visualizar ahora todo conjunto? ¡Yujú! Sí, es más objetivo, como lo comentas. Exacto. Y para darles una historia de esto, la primera vez que yo empecé a hacer investigación estaba en la Ibero, era la loquita nerd que dijo que quería que abrieran la materia de investigación para ella y éramos literalmente dos burras estudiando análisis experimental de la conducta. Y me tocó hacerlo en el Instituto Mexicano de Psiquiatría en ese momento, en el laboratorio de etología. No sé si conocen lo que es la etología. Sí, es el estudio de las conductas de los animales. Exacto, es el estudio comparativo de las conductas animales con las humanas. Entonces, lo que me tocaba hacer ahí, primero me tocó observar changos, que lo odiaba, y estaba en la sección de los changuitos. Y después me tocó colaborar en la investigación, ya más en computadora, más mi estilo, en que lo que íbamos viendo era justamente con los primeros actímetros. Imagínense que eran tan caros allá en el 1998 que solo nos alcanzaba para 3 a todo el laboratorio y eran prestados de Alemania, era una cosa impresionantemente cara. Y se les ponían a los changuitos en la población primero de Catemaco para ver, lo que veíamos era con las fases de la luna, qué tan activo o no había estado el changuito. Y mi jefe lo que quería era ver si la luz aumentaba la actividad. Y eso mismo lo íbamos a replicar en la población que estaba aquí en la Ciudad de México, donde la luz es más alta, y luego en población humana, en lugares donde no hay electricidad, y en población humana en ciudad. Ese era como todo el estudio gigantesco, y a mí me tocó solo la parte de los changuitos de Catemaco, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Qué creen que nos salió en esa primera investigación? ¡Qué interesante, Maren! Sí, ¿verdad? Era súper interesante. A mí me chocaban los changos, pero me encantaba la idea. O sea, lo están diciendo y de verdad está funcionando para poder Perdón, quiero entenderte mejor, pero tu micrófono anda haciendo ruido extraño. ¿Podrías repetirlo? ¿Sí? ¿Podrías repetirnos lo que nos dijiste? Porque no lo oí bien. Que la verdad es que con la edad te va dando miedo el participar en cosas nuevas. Mucho, mucho. Pero la realidad es que yo creo que todo el mundo se puede animar porque a veces con que leas una bibliografía que otra persona no encontró, es padrísimo. No, sí, la verdad yo me estoy emocionando y se me está antojando muchísimo. Eso, vente, ahorita van a ver. Exactamente. Entonces, justamente lo que vimos con los changos, aunque no lo crean, se nos cayó toda la teoría encima. No había más actividad durante el tiempo que había más luna. Y ahí es donde viene el pensamiento creativo. ¡Chin! Tu respuesta es niet. Pagaste cientos de miles de pesos para 3 actímetros, los llevaste, agarraste a 3 pobres changos, se los pusiste y nada. Entonces aquí es donde viene la creatividad, ¿no? Y fue ver a mi jefe simplemente empezar a sentarse y pensar. Era de unos, eso sí, él sí era de esos genios chistosísimos. Cada vez que llegaba, se le olvidaba yo quién era. Entonces le tenía que decir, hola Jairo, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Soy Marlene, soy tu asistente de investigación de la Ibero. Ah, sí es cierto. Vete a trabajar, me encantaba. Y lo vi pensar y pensar, y en eso me dice, ¿sabes qué? Agarra los datos de otras cosas climáticas y compáralos.
Y literalmente en ese momento tenía que hacerlo manualmente. ¿Y saben qué salió? La humedad. La humedad en Catemaco aumentaba o bajaba la actividad de los changuitos. Y ya me quedé ahí, ya no supe qué pasó en el final de la investigación, pero el simplemente decir, no, pues chécate otros datos, a ver qué está pasando, porque sí hay cambios en la actividad muy obvios, pero no sabemos a qué vienen. Y era la humedad en ese momento. Y por eso para mí fue hermoso ver ese primer momento del actímetro y de repente verlo en mis chiquitos de integración sensorial mientras les hacíamos todos los estudios y de ahí pasarnos a este momento en que ya todos traemos el reloj y como dice Pili casi podría hacerse a sí misma el meter la mano en agua fría y ver si le cambia el ritmo cardíaco. Aunque sea uno para arriba, uno para abajo. No es lo mismo que los potenciales evocados, pero ya puedes empezar a hacer cosas muy divertidas, simplemente con el reloj que tienes ahí. Y lo que estamos pensando es justamente utilizar este tipo de relojes para hacer una investigación, esto con Karina Chauvin, sobre la música y los niños en el espectro. Entonces, empiezas de una forma y lo vas construyendo hasta que de repente esa tecnología es tan accesible que ya la puedes usar sin grandes fondos. Esta investigación no tiene fondos, pero la podemos hacer simplemente porque está ahí a la mano. Y es padrísimo. La que sigue, por favor. Entonces, lo que tenemos que pensar es esta parte. Así como el juego es central para el desarrollo humano, el investigar es central para el desarrollo de la profesión. Este paralelismo existe hasta aquí. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué barreras nos encontramos ahora sí en nuestro paso para ser investigadores más allá del miedo? La que sigue, por favor. Nos encontramos con barreras educativas, como que los programas educativos muchos carecen de la perspectiva ocupacional y que en algunos programas no hay materias de investigación porque nadie quiere investigar. Está como les decía, está este miedo. La que sigue. Nos topamos con que falta investigar los modelos teóricos que estamos implementando, que es riesgosísimo. Nosotros creemos que están ahí, pero no sabemos si están investigados, si son concretos. Y luego, además, aterrizar la metodología y generar postulados en el marco teórico que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, de repente creemos que estamos haciendo todo bien, pero puede ser que estemos en arenas movedizas. La que sigue. Y no hay suficientes maestros y tutores en nuestra profesión y no hay suficientes terapeutas ocupacionales realizando investigación en la profesión. Entonces, la mayor parte de los maestros de investigación acaban siendo gente que no es terapeuta ocupacional o que no tiene esa perspectiva y hay como que reentrenarla. Hay que ya nos contará Cristi su calvario de la maestría de todo esto, pero ya ha hecho equipos maravillosos que gracias a todo ese esfuerzo de años. Pero si nos vamos animando, cada vez más va a ser fácil transmitir. ¿Saben qué? No es tan difícil. La que sigue. Los estudiantes se enfrentan a las deficiencias de la formación de los maestros y además desconocen que se ha investigado desde la terapia ocupacional y otras disciplinas y cómo se busca la información. Aquí les quiero enseñar algo que es un poco loco, pero quiero que piensen cómo lo utilicé yo para generar ideas para el consultorio que fueran diferentes. Y no he sido yo la única, ya hay todo un programa basado en esta idea. No seas mala, voy a tratar yo de poner el video, ya no me van a ver, lo intento yo primero y si no funciona, ya lo pones tú, ¿no, Xochitl? Sí, voy a quitar la opción de compartir. Ay, Dios mío, no, espérenme, me equivoqué. Disculpen, aquí estamos enseñando mi casa, no es lo que ustedes quieren ver, ya no sé cómo quitarlo. Ah, no. Ay, Dios. ¿Cómo me regreso? No. No te estamos viendo, me parece. No. Sí, no puse a compartir, pero ya estaba yo muy emocionada, según yo, de que ya iba a poner el video, pero no. Disculpen, soy novata en el uso del iPad. Y me avisan cuando ya vean mi pantalla, por favor. Ya se ve. Perfecto. Y vamos a poner... A ver, ups, no, vamos a intentar con... lo dejé...
Sácatelas. A ver. Ok. ¿Dónde creen que estamos? ¿Pueden ver el video? En el espacio. Exacto, en la Estación Internacional Espacial. Y lo que nos está demostrando este astronauta es lo que le pasa cuando lo giran en el espacio. ¿Qué creen que le va a pasar? Le puse pausa para oírlas antes de que lo vean. ¿Qué creen que le va a pasar mientras el otro astronauta lo está girando así en su eje? Los que saben de integración sensorial. Va a sufrir cambios en todo el área del movimiento, pero algo yo creo que importante también y que ha estado relacionado con lo que has dicho es que pues, se va a divertir, está jugando con esos cambios a nivel de su laberinto, ¿no? Pues él va a tener reacciones diferentes, ¿no? Exacto. Muy bien, Billy, gracias. ¿Qué más creen que le va? Así su instinto, ¿qué les dice si a ustedes los agarraran y los giraran así en esa forma? Que va a vomitar. Que va a vomitar, muy bien. ¿Qué creen que le pasaría? No va a sentir su cuerpo. Ok, no va a sentir su cuerpo. ¿Cómo creen que va a ser el grado de mareo? Alto. Alto. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, díganme, lo que quiero es, creo que el volumen está muy bajo, no he logrado arreglarlo muy bien, pero tratemos de oír y si no, yo les digo. Buenos días, se ve que disfruta el movimiento. Sí, está como... Entonces, pero cuando se lo suben no lo oyeron, pero dijo, creo que esta es la peor idea que he tenido. ¿Cómo creen que estarían de ahí? Desmayados. Ajá. Vean la velocidad. Y ahí lo que hicieron es lo empezaron a girar fuera del eje. ¿Alcanzaron a oír lo que dijo ahí? Lo que pasa es que no compartiste con audio. Ay, no compartí con audio, perdón, yo creí que sí, pero lo que está diciendo ahorita el astronauta es que no se siente mareado, que siente un poquito de aceleración, pero no siente mareo. El único momento en que dijo que sentía más fuerte el impulso, pero aún no mareo, fue cuando movió el cuello. Y si se fijan, ya no está pudiendo enfocar ojos, está mencionando, pero todavía se siente bien, aún sin poder enfocar ojos. Ahorita en la Tierra lo que están mencionando es que ya se sentiría muy mal. Lo voy a acelerar porque vean cuánto tiempo gira. Ay. Dice, al principio me sentí un poco mareado, pero ya estoy perfectamente bien. Me imagino que tiene que ver con la gravedad, ¿no? Exacto, esa es una de nuestras primeras teorías, ¿no? Ay, déjenme regreso a la junta. Ya dejé de compartir, ¿ya me ven? No, todavía no. Ahí. Entonces, ¿se imaginan lo que eso hubiera sido en la Tierra? Así se pueden visualizar un juego de Six Flags en que las metieran a una cápsula así las estuvieran como la lavadora centrífuga. Sería muchísimo estímulo. Muchísimo estímulo. ¿Se pueden imaginar el nistagmus para después volver a pararte y enfocar? Nuevamente yo, pero hay niños que sí necesitan ese grado de estímulo. No tan alto, no tan alto. Este ya es extremo. Si ven el tiempo después que fueron muchos minutos girando, eso ya es muchísimo. Nunca lo hagan, por favor. Pero sí, hay muchos niños que necesitan eso. Por eso existen ahora los que se llaman el programa de astronauta, que es para trabajo vestibular. Y la idea es generar como este tipo de estímulos.
¿qué tipo de investigación es esta? Esta es investigación de la NASA. Entonces, no es nuestra propia disciplina, pero definitivamente es relevante para entender vestibular. Cuando yo empecé a estudiar toda la parte de procesamiento sensorial, todavía no había suficiente investigación en vestibular y yo decía, pero ¿dónde busco? ¿Dónde aprendo más de esto? Y fue por pura casualidad que se me ocurrió gravedad, astronautas. Y en vez de meterme a terapia ocupacional a buscar vestibular, me metí a artículos de la NASA a ver qué les pasaba a los astronautas para empezar a entender el efecto de la gravedad sobre el cuerpo, pues de una forma un poquito más pura. Entonces, al cruzar disciplinas, pude traer de eso un poquito más hacia nuestro campo. Y ahora, ¿qué tal si les cuento que parte de esta investigación y hasta donde yo sé hasta la fecha, la investigación de terapia ocupacional con más fondos jamás ha sido con la NASA? ¿Sabían de esta investigación? ¿Alguien? Me imagino que no. No. Se las cuento. Fue una terapeuta ocupacional que dijo que quería medir el nistagmus de manera más pura. Y empezó a echarle coco de cómo, siendo creativa como toda terapeuta ocupacional. Y se le ocurrió literalmente hacer, ¿se acuerdan de los juegos de la feria en que nos giramos y nos mareamos como estúpidos? ¿Como las casitas? Parque. No, el del parque, como las casitas, exacto. Entonces, pero ella lo que hizo fue, ok, hago algo así, pero ¿cómo le hago para que el estímulo visual no nos interrumpa? Entonces, ¿qué se imaginan que podrían hacer? ¿Cuál sería la respuesta para que ya no veas? Una cinta para los ojos, cubrir sus ojos. Cubrir los ojos, exacto. Entonces, la primera fase seguro fue cinta, pero como ella le dijo a la NASA, yo no sé ni cómo llegó ahí, así de estoy midiendo esto, y la NASA dijo, bomba, vas, de $1 millón. Entonces, literalmente hicieron una centrífuga en la cual te ponen la cabeza con un apoyo en un ángulo de 45 perfecto. ¡Wow! ¡Qué interesante! Te ponen unos gogles que están filmando tus ojos para ver el nistagmus, pero totalmente en oscuridad, y ¡pum! A girar. Fantástica. Lucy ya se subió, Sara se subió, no me acuerdo quién más se estuvo subiendo ahí en el jueguito. Y lo padre es que ella, como se lo hizo a la NASA le permitió hacer investigación con niños con ese aparato, mientras que también lo usaban los astronautas. Una hermosa colaboración. ¿Adivinen qué encontró? ¿Se lo imaginan? Quería yo pasarles el video, pero mi iPad vieja de aquella época en que grabé el video, nada más no jaló, pero se los voy a describir. ¿Se pueden imaginar? ¿Han visto? ¿Quién de aquí está entrenada para evaluar el nistagmus? Me acabo de desconectar. ¿Quién de aquí está entrenado para evaluar el nistagmus? ¿Alguien? ¿Nadie? Solo hay algunos ítems, pero es de la prueba de la SOCIEM. Exacto, Pero, entonces, platícanos un poquito de ello para que el grupo pueda hacerse ideas y empecemos a pensar qué pasó con los niños cuando los metieron a esta máquina. Pues en la prueba de SOCIEM hay 4 ítems que son los más básicos, precisamente que digamos si el punto de partida de la prueba es del punto 5 del puntaje, bueno, del ítem 5, la persona que no logre aprobar como el ítem 5, entonces necesitamos forzosamente regresarnos al ítem 1 al 4, que precisamente habla de la estabilidad postural, con ojos abiertos, con ojos cerrados, y es precisamente pues ver la estabilidad de la función visual y auditiva o vestibular. Exacto. ¿Y qué vemos en los ojos cuando hablamos de estabilidad? ¿Los giras? ¿Qué es lo que haces? Descríbenos un poquito la parte física. Pues la observación es un poco más que se logre centrar, que no pierda el control postural en la misma posición por sí misma y
pues ver como mucho más esa parte como de estabilidad, o sea, De estabilidad del cuerpo. Ok. ¿Alguien, y de los ojos. Ajá, de los ojos, exacto. Pero ¿cómo ves los ojos? Si lo pudieras describir, o sea, si son estas dos bolitas, ¿qué les pasa con el nistagmus? ¿Qué hacen? ¿Arriba, abajo, Pues de un hay lado a una otro? rotación, la rotación Ajá, puede ser desorganizada dependiendo del cuadrante hacia donde ajá. músculos no tengan como esa estabilidad, dependiendo. Ok, exactamente. ¿Y qué tan desorganizada la has logrado ver alguna vez? Pues ¿Qué, sí, yo creo qué que es lo esto que, Xochitl, qué es lo que ves? ¿Ves como los ojos haciéndose así? ¿Los ves así? ¿Qué es lo que estarías es que como... mucho va a depender del tipo de niño que sea, o sea, y Ajá, de, pero danos un ejemplo. Lo que quiero es nada más que visualicen, porque los que no lo han visto es difícil de pensarlo. por ejemplo, a mí me ha tocado bebés Ujú, desde, no sé, los 4 meses y todavía hacen un giro completo casi de todo el globo ujú, ocular. ujú. Gracias. ¿Se pueden imaginar eso? Muchas gracias, Xochitl. ¿Se pueden imaginar eso todos? ¿Cómo se ven unos ojitos que están bamboleando? ¿Sí? Sí. Ok, entonces, lo que ella encontró, olvídense de esto, no, nunca lo van a creer. Los ojos, cuando se detuvo el giro, no hicieron un giro así, no hicieron esto, literalmente se ven en cámara lenta cómo hacen esto, las pupilas. Imagínense que mis uñas son pupilas. Así, absolutamente descoordinadas de un lado al otro sin enfocar durante segundos. Es impresionante ese video. Y es algo que no se había podido medir y muchísimos niños en el espectro sacaron esta pobrísima calidad de nistagmus. Del tiempo post-giro en que se tardó el ojo en volver a coordinar los músculos motores seculares para enfocar las pupilas. Ni siquiera puedo hacerlo porque yo por mí se los hacía, pero una cosa así, no sé si alcanzan a ver, realmente absolutamente impresionante. Que encontró esta chica gracias a la curiosidad de empezar a decir, lo hago así, hasta que lo extendió. Y esa máquina todavía está en NASA y se utiliza para probar el nistagmus de los posibles astronautas, porque tienen que tener nistagmus perfectos para ir al espacio. Y como ven, ya en el espacio se les altera muchísimo. Y todavía no sabemos por qué. Entonces aquí está la parte padre. No solamente nos ayuda a entender muchas cosas, pero nos genera preguntas. ¿Es la propiocepción? ¿Es solamente la gravedad? ¿Es que no hay como en efecto, como no hay gravedad, no, ni cómo se queda todo lo que está en el oído? En algún momento se mueve, se queda fijo, flota, ¿qué está pasando? Y tu cabeza empieza a pensar, ok, entonces también tiene mucho que ver en qué posición y a qué altura giro al niño para ver qué tanto existe la reacción vestibular. Entonces, no solamente si lo estoy girando axial, o le estoy girando orbital, o le estoy dando lineal, o le estoy dando angular. También depende qué tan alto, a qué tanta distancia del piso se lo estoy haciendo. Cuánto estímulo le estoy metiendo. Y a veces no lo pensamos y solo decimos, la hamaca a esta altura, porque a esta altura se alcanza a parar y a sentar y a bajar. ¿Sí? ¿Quién habló? Bueno, si no, la que sigue, por favor. Los mismos estudiantes desconocen cómo se busca la información y aquí es donde obviamente se atoran porque todo el mundo dice Google, pero no es lo mismo Google Scholar, que es donde están los artículos publicados, revisados por pares, bien hechos, a Google nada más que te puede salir el viejo loco que cree en teorías de conspiración diciéndote cosas que no son. Y nos enfrentamos a nuestras propias deficiencias. Yo lo tenía también como investigadora, como organizar mis ideas, porque yo pienso 7,000 cosas a la vez y para organizarme necesito que alguien me ayude a bajar a la tierra. Redacción, que nos pasa a muchísimos, y ahí es donde trabajar en equipo puede ser buenísimo, porque alguien escribe las ideas, las suelta, y otra persona se sienta y dice, vamos a poner ahora sí todo esto en orden lingüístico. Otras personas tienen problemas para saber dónde empezar, y de nuevo aquí viene mucho el trabajar en equipo porque alguien más nos puede ayudar a tomar esa decisión. La que sigue, por favor. A nivel clínico, nuestra carga de trabajo a veces nos hace aterrarnos de pensar en investigar,
no nos genera la disciplina de estarnos preguntando si lo que hacemos funciona y quién más lo está haciendo. La que sigue, por favor. Entonces, también no me pregunto claramente, como que si la familia está feliz y el niño se ve bien, digo, ya, resultados, check. Pero, ¿cómo los checo que realmente son consistentes con todos mis niños y qué fue lo que hice que generó eso? ¿Cómo puedo demostrar la contribución de la terapia ocupacional en una práctica innovadora? ¿Cómo lo doy a conocer? Todo eso a nivel clínico no siempre lo estamos pensando, entonces nos quedamos como atrás y en países donde sí lo hacen, entonces sacan, esta metodología y mucha gente le ha oído decir, eso yo ya lo hacía. Sí, padrísimo, pero tú no lo escribiste. Y ese es el punto. O sea, ustedes pueden tener ideas maravillosas, pero si solo se quedan en su cerebro, cuando ustedes se vayan, no se van a nadie más. Y tenemos que generar conocimiento para todos. La que sigue. Entonces yo las invito a unirse al lado oscuro de la terapia ocupacional e investigar. Ese es mi Darth Vader fallido. La que sigue. Y para unirse al lado oscuro, les digo que las avenidas de la investigación son muchas. La que sigue, por favor. ¿Y cómo empezamos? Con ser curiosas, ser curiosos. Preguntarnos qué, estudiar los problemas que son importantes y el cómo resolverlos. Entonces, si yo veo que hay un problema que aparece constante en todos los niños, más allá de solo quedarme con el, uy, esto está pasando, ay, sí, amiga, qué barbaridad. Un ejemplo ahorita con la pandemia es, los niños tienen muchas crisis de ansiedad. Sí, qué barbaridad, ¿tú qué estás haciendo? Esto. Es llevarlo un poquito más allá y decir, a ver, ¿qué está pasando con el encierro? Sobre todo cuando fueron cuarentenas muy fuertes en que los niños estaban encerrados en sus casas. ¿Qué está pasando? Pues están teniendo menor propiocepción, están jugando menos en espacios abiertos, y además hay miedo, están oyendo información irregular, no están yendo con sus amigos, no hay juego de pares, y empiezas a sacar tantas variables y dices, en la torre, ¿cuál? Y yo les digo una muy interesante que vimos porque durante la pandemia, en las épocas de cuarentena, puse una empresa que se dedicaba a mandar asistentes con los niños que necesitaban apoyo en la educación en línea. Y una de las cosas que empezamos a ver es que los niños no estaban pudiendo rastrear adecuadamente las palabras, que obviamente tiene componentes propioceptivos vestibulares. Y una de las cosas que me puse a investigar era qué pasaba cuando los ojos permanecen en este enfoque de pantalla. No sé si ahorita que llevan ustedes tantas horas viendo la pantalla, no sienten los ojos irritados en esta área. Justo aquí. ¿Lo sienten? ¿Alguien? No. Ok. Tal vez ya están en su periodo, pero aquí, como estamos centrados hacia abajo, el músculo que está tenso sosteniendo el movimiento, activándolo, son estas partes de los motores oculares. Entonces, vamos a hacer una cosa para que ustedes lo noten. Muevan la cabeza hacia arriba y abran los ojos como tratando de ver a 180 el espacio del cielo, aunque sea su techo. Y sientan la diferencia de ese movimiento. Las que tengan buena propiocepción, alguien que quiera decir qué es lo que sintió, y abran y traten como de desenfocar, más bien percibir todo, como si vieran el cielo azul. Sí, justo yo iba a comentar eso, que a lo mejor si estamos en la misma postura no se siente, pero si cambiamos la postura, sí se siente una ligera tensión en la parte inferior de los ojos. Exacto, entonces los niños que estaban así, estaba ya tan tenso el motor ocular que a la hora de rastrear el campo estaba súper limitado. Entonces lo que mandamos de ejercicios a todos los niños era simplemente salir a la ventana y ver el cielo azul, así ver para arriba y buscar nubecitas y divertirse y cambiar ese patrón motor. Entonces aquí es donde vemos lo de la práctica basada en evidencia. Me metí a ver cosas de motores oculares, me metí a ver qué estaba pasando con enfoque de pantallas, ¿no? Para sacar una solución. Entonces la investigación no a la fuerza significa que al final voy a hacer un artículo con miles de gráficas y estadísticas. A veces un primer paso es ver un problema, ver todas las variables posibles, ver en qué sí puedo actuar como terapeuta ocupacional, investigar y probar una solución. Y la curiosidad es ese primer motor. La que sigue, por favor.
Luego, sé valiente, lean más ciencia, aunque no la entiendan al principio, y busquen cómo se vincula a su trabajo. Anímense. Las que tengan Facebook, hay muchísimas publicaciones científicas que están en Facebook que uno les da like y te van saliendo unas cuantas noticias a lo largo del día cuando te metes, desde neurociencia hasta ciencia básica, y no tienen que leer todo, pero simplemente de repente se aparece algo ahí interesante, picarle y leerle y ver qué está pasando. Busquen unirse, si ya les interesa un poquito más, a grupos donde se discutan ideas, aunque no sean necesariamente de investigación pura, pero que sí estemos platicando diferentes ideas y estemos haciendo como pensamiento. Yo les recomiendo a las que son terapeutas pediátricas, si hablan inglés, hay un grupo muy bueno que se llama Terapeutas Ocupacionales Pediátricas en Facebook, que somos terapeutas pediátricas de todo el mundo, y lo que van poniendo a la gente, por ejemplo, son diferentes casos en que necesitan ayuda, y muchísimas personas se meten a dar ideas, dar apoyo, dar vínculos, dar investigación, y tu cerebro se mantiene así, pensando en diferentes casos que tal vez nunca hubieras conocido y nunca hubieras pensado. Es buenísimo, es un lugar lleno de recursos, se los recomiendo muchísimo. Ya en un nivel más amplio, los animo a unirse a un equipo de investigación. Ya empiezan a ver... ponerlo, por favor? ¿Podrías ponerlo? No tengo acceso a teclado porque no hay chat, pero no sé si después con el colegio se los puedo dejar para que lo tengan. Pero es Pediatric Occupational Sería muy bueno. Sí, es muy bueno, se los recomiendo muchísimo. Como siguiente nivel, les si diría no, ojalá lo puedas poner en el chat del grupo de terapeutas, o sea, en el chat del colegio. Sí, perfecto, lo hacemos. Perdón, Marlene. No, adelante. ¿Podría repetir cómo se llama el grupo? Pediatric Occupational Therapist. Es muy fácil de encontrar y es el más grande. Somos miles y miles y miles. Hay gente de Turquía, de Israel, de todos lados. Sobre todo hay gente en Estados Unidos. Interesante. Muy bueno, muy bueno. Y de verdad se discuten casos que uno empieza a decir, híjole, ¿y eso cómo? ¿No? Y empiezas a ver las soluciones y de repente a ti se te ocurre algo o dices, eso a mí me sirve. Y es riquísimo, a mí me fascina ese grupo. Los animo también a unirse a un equipo de investigación. Ya hay varios en México, ya hay varios en Latinoamérica, y no le tengan miedo. Por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo con el CMRS, ahorita ya está cerrado esta fase, digamos, pero vamos a seguir tratando de sacar más proyectos. Y hay muchísima gente participando y hay personas que solamente nos mandaron 10 casos de niños que pudieron llenar el cuestionario, pero esos 10 casos son mejores que no tenerlos. Y esa persona ya participó en una investigación, ya vio el proceso, ya se animó, además recibió el cuestionario, empezó a ver cómo se transformó y simplemente empezar a pensar en todo eso es maravilloso. Cuando a mí me tocó trabajar por primera vez con Cristi, gracias Cristi, como parte de ser becaria en el programa de la maestría en el desarrollo del índice PCDR, me tocó leer muchísimo para encontrar diferentes hitos y fue riquísimo y realmente entrenó a mi cerebro con muchas ideas. Y ahora que participo en la última fase de la investigación, con la ayuda de la redacción sobre todo, me fascina ver el camino que ha tenido esa herramienta que es tan central y tan importante, ¿no?, para nuestro país. Y realmente, pues yo no he participado en las fases tal vez más duras de la investigación, como ir a campo a aplicar, pero he estado constante y eso para mí es una cosa riquísima y que me hace sentir muy bien y me anima, ¿no? Y como les digo, no es que tengan que participar a fuerza en hacer todo lo complicado. A veces, como les digo, simplemente puede ser, oye, yo ayudo buscando bibliografías o yo ayudo en esto y ya eres parte de un equipo. La que sigue. Sea ordenado, no te hagas bolas, eso es lo que más me cuesta a mí, ser sistemática, estructurada, lógica, establecer las prioridades de lo que quiero hacer y organizar mi tiempo, las cosas importantes además de las necesarias. Como investigador tengo que estar como tranquila de que lo que estoy investigando me da tiempo de hacerlo y de participar. Entonces, por ejemplo, yo les pongo, como yo meto el pie en muchas cosas,
trato de nunca ser la líder de la investigación porque no tengo ese nivel de sistematización y de estructuración de todo lo que hago. Entonces sé que soy muy buena participando, pero mejor yo no guío. Y en esa parte es donde yo trabajo, para darles otro ejemplo más de las investigaciones en las que participo. La que tenemos en el Federico Gómez es la repetición de una investigación que también es muy importante de la ciencia, que se hizo en Israel, viendo cómo es la reactividad y la modulación táctil, específicamente táctil, de niños con dermatitis, porque yo a lo largo de la carrera, de la disciplina, en mis pruebas siempre pregunto si el niño tiene dermatitis y he visto una constancia alta de niños con hiperreactividad táctil y dermatitis. Entonces yo dije, ok, pues voy a ver qué hay. Encontré este estudio en Israel y dije, está fabuloso, en realidad coincidía, pero creo que se puede hacer más niños. Entonces me acerqué al departamento de dermatología en el Federico Gómez. Les dije, tengo una idea muy buena para la tesis de algún doctor. Es buena porque es rápida, es casi gratuita, la van a hacer muy bien y yo les ayudo a procesar los resultados porque pues procesar sensory profiles es algo que hago muy fácilmente. Y se animaron y una doctora se encargó de la entrené para hacer el test y se encargó de hacer todos los tests a más de 50 niños. Entonces va a ser, cuando acabemos de procesar esos resultados, el test más grande hecho vinculando dermatitis atópica con problemas de hiperreactividad táctil. Pero ¿qué hice yo? Yo lo único que hago es escribirle a la doctora, oye, ya tienes los resultados, no estoy atorada aquí, bueno, vete para acá. La ayudo en esa colaboración y ahorita ya lo que estamos es en la fase en que se van a procesar matemáticamente los resultados para ver qué salió. Y el único cambio que hicimos fue separar en dermatitis leve, moderada y grave para ver si eso también altera los puntajes. Y de una curiosidad se generó una investigación que no tuvo que ser ni aprobada por CONACYT, no fue cara, no hubo problemas y los resultados pueden tener un gran impacto cuando logremos publicar. Para darles un ejemplo, se puede hacer desde muchos niveles. La que sigue. Y pues sean creativos. Al final, cuando vamos a hacer algo, sí tenemos que hacer los pasos adecuados, pero como esta chica que dijo, ¿cómo hago para medir ese nistagmos? Y empezó desde un camino y terminó en algo totalmente técnico. El ir por los caminos menos explorados nos lleva a los lugares más interesantes. La que sigue. Por favor, Xochitl. Y estudien, prepárense un poquito más para adquirir la competencia si ya les interesa mucho, o un nivel inicial o un nivel postprofesional. Ahora sí que si los llama, no tengan miedo y empiécenle. Sí puede ser difícil al inicio porque es como cambiar nuestro set, pero nuestros lentes, pero una vez que empiezas, te va siguiendo, o si haces una sola cosa y es hermosa, suficiente. La que sigue. Y consulten a otras personas, busquen varios tipos de recursos, como les decía, no solamente busquen en Google básico, métanse a Google Scholar, súbanle de nivel, encuentren mentores que los orienten en el camino y acepten la crítica, porque parte de ser investigador es ser criticado, y esos son todos los niveles, por eso hay peer review, o sea, tú escribes un artículo, ahí les contaré, no sé si eventualmente Cristi pueda participar, pero cuando mandamos un artículo, te regresa casi con un touch rojo, es basura, vuelvo a editar. Pero, y en vez de clavarte de no es perfecto, es, a ver, ¿qué me dijeron? Ah, claro. Y empiezas a trabajar en esta colaboración crítica y se generan muchísimo mejores cosas. Pero si somos hipersensibles y no aguantamos que nos digan que lo que hicimos no es perfecto, y va a estar difícil. La que sigue. Y disfrútenlo. El proceso de investigar es más allá de hacer una tarea de la escuela. Ahí me faltó un cierre de paréntesis, ¿cómo se llaman? ¿Comillas? Comillas. Ay, gracias, me faltó un cierre de comillas. Y como les digo, reta su cerebro y lo mantiene más joven. Si ustedes están retando todo el día lo que ya saben, leyendo, pensando, generando preguntas, eso los va a mantener mucho mejor. Adelante, por favor. ¿Y ahora qué hacemos? La que sigue. Pues
en aprender a entender los elementos claves del proceso de la investigación, cómo identificar ese problema que quiero resolver, la pregunta que quiero investigar, porque no es lo mismo el problema completo como el niño que no tiene rastreo ocular para leer. A la pregunta de investigación que yo me hice es, ¿qué está pasando con los músculos motores oculares? Luego buscar la literatura, que me metí a Google Scholar a ver qué estaba pasando. Y de ahí dije, ok, si lo que está pasando es esto, lo que necesito son ejercicios para relajar esos músculos. ¿Qué ejercicios hay? Generé mi mini marco teórico. Seguí la metodología de esos ejercicios, se los puse a los niños, vi que estaba funcionando y se lo di a todas mis terapeutas. ¿Se fijan? La investigación no fuerza quiere decir que investigo y publico. A veces simplemente puedo decir, tengo un problema, lo resuelvo, pero lo resuelvo de esta manera. La que sigue. Y para eso hay dos puntos que nos pueden ayudar, lo que es una ciencia aplicada y lo que es una ciencia básica. La ciencia aplicada ya es el conocimiento para hacer una intervención, como es el modelo de ocupación humana, el de integración sensorial, el canadiense. La que sigue, cuando hablamos ya de la intervención, y la básica, que ya es como esta idea que nos explica o nos predice algo, es como la teoría. Entonces podemos investigar en esa ciencia básica, en el cómo, que es cuando yo me meto, por ejemplo, a lo que les decía, ¿no? De qué le pasa al utrículo del astronauta, y entonces empiezo a entender qué está pasando, a cuando digo, bueno, si ya eso pasa en el utrículo, entonces, ¿cómo puedo hacer para que el niño tenga esa misma experiencia? Entonces me ocurre esto. Y necesitamos comprender las cosas antes de cambiarlas. La que sigue. Y para esto necesitamos pensar en esta diapositiva de Cristi que me encantó, que es que los terapeutas ocupacionales tenemos varios tipos de conocimiento. Ese paradigma central que nos da nuestros supuestos básicos y nuestras perspectivas y nos da como coherencia en la profesión, y que de ahí siempre tenemos que tener esa de base. La que sigue, por favor. Después ya tenemos encima de eso cada modelo conceptual que nos da diferentes conceptos para hacer las partes teóricas practicantes y nos ayudan a guiar esa práctica. Y la que sigue, qué raro, había hecho que se animara para que saltaran los circulitos, pero no salió. La que sigue, por favor. Y por último, los conocimientos relacionados, que ya son como esta parte que les dije, agarré lo de la NASA y dije, a ver, ¿cómo le hago para que esto haga sentido en todo esto? Entonces tenemos esos tres niveles. Podemos estudiar algo como el modelo de ocupación humana, el marco de integración sensorial y luego qué le pasa a los astronautas de la NASA. Y eso nos da una idea coherente. La que sigue. Y esta cita me fascinó, que es doing the important things like research gives me energy. It keeps me moving and inspired and growing professionally. Entonces, hacer las cosas importantes como la investigación me da energía, me mantiene en movimiento, me inspira y me da crecimiento profesional, y es de Casey Smith. Así les digo que lo piensen en investigar como algo que les meta energía, que las mantenga activas, las inspire y las mantenga creciendo profesionalmente. La que sigue, por favor. Darle un clic, exacto. Tenemos que dejar de ver la investigación como un área elite. Investigar es parte del ser humano, es esa curiosidad natural que teníamos de niños y que a veces dejamos morir por miedo. No le tengan miedo, anímense, no le tienen que decir a nadie. Puede ser un pequeño secreto. La última, por favor. Y mientras la TEO no realice investigación científica, difícilmente la van a reconocer como algo más ya de una disciplina técnica. Y queremos que sea más de una técnica y que no esté subordinada a otras disciplinas. Muchísimas gracias por el tiempo, el espacio, y pues ahora creo que abrimos para preguntas, ¿verdad? Muchas gracias, Marlene, por tu presentación, y me gustaría hacer algunos comentarios acerca de lo que nos acabas de compartir. Pues me da muchísimo gusto conocer tu camino de investigador. Sé que eres excelente investigadora, y que una de las partes que yo he disfrutado mucho como colega tuyo es el que siempre estás disponible para cuando te hemos necesitado, y ha sido pues realmente un factor
importantísimo y muchas veces acabar de dar ese último jalón a las investigaciones, ¿no? Ese último toque autista, de ahí no va el verbo, Cristi. El último toque más importante ha estado presente y te lo agradecemos mucho. Y como les digo, ha sido como la diferencia muchas veces, ¿no? Hemos participado ya, como mencionas, en varios investigaciones juntas en diferentes momentos de la investigación. Generalmente ha sido o al principio o al final, pero bueno, ha variado de todo. Comparto contigo en la parte de este gusto por la investigación, este reto que puede ser. Y me recordó una investigación de Sharon Simard, que pues es una persona muy, muy linda, o sea, a nivel humano. Es encantadora. Y de repente les puede hablar de la investigación más sencilla, como que llevó a su nieto al dentista, con problema de procesamiento sensorial, y entonces pues dijo, bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema de que le era muy difícil, ¿no? Entonces, allí la única diferencia es que sí termina en publicación, lo que se me hace fantástico. Y la investigación que menciona, más bien pues sí, el proceso de investigación que llevaste a cabo con tus asistentes, pues ahora sí que sería buenísimo que lo publicaras, porque realmente... Está en la colita. Okay. Pero no tan atrás, ponle prioridad, porque también es muy importante. ¿Qué otra cosa? Me saco los tuyos y el de dermatitis y ya los demás. Bueno, perfectazo. Pues me dio mucho gusto tu participación y muchas gracias, Marlene. Gracias por compartirnos a pesar del problema que estuviste enfrentando, que realmente muestra tu resiliencia y también tu disponibilidad, como lo mencionaba antes. Y muchísimas gracias. No, gracias a ti, Cristi. Se me pasó a enseñarles y lo saqué porque una de las partes que no, como que se me olvidó decirles es que ese miedo que existe de que no se puede obtener beneficio económico de la investigación también es un poco un mito y tenemos que empezarnos a abrir. Y les quería enseñar, pero lo que es que supone que no puedo hacer mucho esfuerzo físico. Pero miren, este pequeño paquetito es la prueba nueva de Sterling, que es, en teoría debo de empezar a validar en México en cuanto no haya pandemia. Y es para hacer test de inteligencia en niños que no tienen lenguaje. Perfectas. Ajá, y para decirles, económicamente, por cada prueba que yo haga, se les va a pagar en dólares a las familias voluntarias y se me pagan dólares a mí. Muy bien. Es un pequeño ingreso extra. Me mandaron a mí totalmente gratis el material. Tuve la oportunidad de conocerlo, de emocionarme y requiere sí ciertas certificaciones para que lo puedas hacer, pero sí se puede hacer. ¿Me entienden? Definitivamente. Exacto, se puede trabajar, se pueden pedir becas, se pueden pedir recursos y quería como mostrarles esa posibilidad que existe, ¿no? Se me olvidó y quería no dejárselos de enseñar. No sé si alguien más tiene otra pregunta en lo que abro y les saco como un ítem. Yo me retiro porque estamos en una clase, pero fue un gusto estar contigo. Hasta luego. Gracias, bye. Marlene, yo tengo una pregunta. Cristi, muchas gracias. Como para acercarse, digamos, a este tema de la investigación, que jamás, o sea, nunca lo he hecho, pero la verdad es que es algo que me gustaría mucho, ¿no? Acercarme pero no sé cómo dar ese paso, ¿me explico? Entonces, pues mira, yo lo que les recomiendo, por eso les platiqué, es que la primera es literal que se familiaricen con Google Scholar. De verdad, parece loco, pero es el primer paso. Saber buscar bien en Google Scholar un artículo interesante y empezar a leerlos es un cambio totalmente distinto a querer dar el salto así, meterte al agua, ¿no? Esa diría que es una primera. La siguiente es, si les interesa, pues el Grupo Latinoamericano de Integración Sensorial eventualmente, lo platiqué yo con Lolo Pili, no sé si te alcanzó a platicar en aquella época que me la llevé a un desayunito para hablar de la investigación en México, porque me emociona.
nuestra idea es ir sacando diferentes proyectos en que mucha gente pueda colaborar a diferentes niveles. Entonces puedes acercarte un poquito al colegio y que el colegio ya hable conmigo, y cuando veamos que se abre algo, decirles, ¿saben qué? Vamos a investigar esto. Y empezarse a animar a hacerse, como decía Cristi, estas preguntas de, a ver, yo tengo un niño así, tengo esto, entonces, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué podría hacer? Y tal vez unirte a grupos. Hay muchísimos proyectos. También la otra cosa que les diría es no tengan miedo a buscar mentores, que ya lo platicamos, y acercarse a personas que nos parecen tal vez como, uy, no es Diane Parham, no, uy, no es Lucy Miller. Yo me acuerdo que cuando estaba con Lucy, una de las cosas por las que me regañó es porque le mandaba mensajes a las 4 de la mañana cuando se me ocurría una idea, ¿no? Oye, Lucy, no sé qué, no sé qué. Y de repente Lucy decía, en la madrugada no, Marlene, y yo, ok, pero ya se le empecé a mandar de día. ¿Y por qué tuve este contacto con Lucy Miller? Porque fui a uno de los congresos de Star Center y me salieron dudas y me acerqué a Lucy a preguntarle y a decirle, oye, Lucy, esto, así, 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 así. Me dijo literal, me gusta cómo piensas, tú tienes que ir al mentorship. Y yo, señor, sí, señor, no, si me dice Lucy Miller que tengo que ir al mentorship, pues voy al mentorship. Y así inició. Entonces, a veces en las conferencias, acercarse a la persona que acaba de dar la conferencia y preguntarle cosas y tal vez decirle, oye, si algún día, ¿cómo le haría para llegar contigo, para trabajar en tu equipo? A veces te van a decir, uy, tienes que hacer la maestría, no sé qué, u otras personas te van a decir, pues escríbeme y te mando cosas. Yo en eso soy un poco aventada y la verdad es que, por ejemplo, no sé si han oído de la optogenética. La optogenética es cuando se pone RNA de una alga que es fotosensible a un espectro de luz roja, se inyecta en el núcleo de la neurona y todo el camino neurológico se replica rápidamente y se hace la vía fotosensible a ese espectro de luz y se dispara el espectro de luz y se estimula. Entonces, como dice el doctor Boyden, es un switch de on y off para esa vía y con eso han hecho investigación que no se pueden imaginar. Y cuando yo vi su conferencia de TED, me quedé como, esto es lo que sigue, es una maravilla y yo quiero conocer a este señor, y literal los toqué en Facebook y me aceptó ser amiga. Y yo entonces puedo leer lo que va investigando, lo que va haciendo, y para mí es absolutamente maravilloso e inspirador, aunque no platico con él todo el día, pero estoy leyendo lo que hace y es un bendito genio. Otra cosa que hizo es que decían, pues es que las neuronas son muy pequeñas y no las podemos ver, y él dijo, pues ¿cómo le hago para que sea más fácil? ¿Y saben lo que hizo? Le puso literalmente la misma materia que se usa en los pañales de bebé, que con el líquido se expande, se lo puso a las neuronas y funcionó el primer día que lo hicieron. Entonces se expandieron los tejidos y ya es más fácil verlos en ciertas situaciones. Y seguir a esas personas, de nuevo, te genera ideas. Otro camino muy interesante para empezar a hacer investigación, pues precisamente es educarse. Cristi ofrece muchos cursos que van hacia allá. Manténganse atentas y vayan a los que son buenos. Por ejemplo, cuando trajo al Dr. Frankenstein, su clase fue maravillosa y son cosas que te inspiran muchísimo. Otro ejemplo también puede ser, ahorita estoy trabajando con Diana Henry, que es la investigadora que generó el Sensory Processing Measure. Está haciendo lo que se llama los Sensory Measure Processing Tips, que es cuando tú llenas el Sensory Processing Measure, ya te salen automáticamente tips para lo que tienes. Y eso ya lo tiene en una de las fases de la prueba, ahora está haciendo el de adolescentes y yo estoy participando. Simplemente lo único que me toca hacer a mí es en un Excel ver un posible problema como hiperreactividad táctil y dar 5 tips que yo uso como terapeuta normalmente, los meto en el Excel, se los mando y ella ya escoge cuáles van y cuáles no. Y esa es mi participación, pero estoy colaborando. ¿Sí te respondí bien? ¿Sí te dio como una idea? No te encuentro. ¿Hola? Creo que ya se fue, ¿verdad? Tal vez se salió. Pero está muy interesante. De hecho, debo confesar que te acabo de buscar en Facebook. Estoquéame. Pongo mucha estupidez, yo no soy tonto. Pero les pongo, luego ya, si me dices, ya te digo dónde puedes buscar cosas que pongo más la investigación.
¿Están todos en el grupo de integración sensorial latinoamericana de Facebook? No. No. Ok, ahí No. les diría que pueden busquen eso en Facebook más que a mí, porque yo en mi Facebook soy más soy la típica, hola, miren, esto comí hoy. No creo que quieran ver mi comida, pero en el grupo latinoamericano hay bastante gente, hay un grupo de gente que pone, y ahí es donde yo subo, por ejemplo, si encuentro una investigación interesante que tiene que ver con integración sensorial, la pongo como todo el tiempo, no es todos los días, pero hay, y también se publican cursos de toda Latinoamérica, cositas así, no es súper constante, pero está bien. Y me pueden buscar, exacto, y preguntarme, oye, esto, con todo gusto. Muchas gracias, ya le di like. Perfecto. ¿Puedes repetir buenísimo. el nombre del grupo, por favor? Grupo Latinoamericano de Integración Sensorial. Gracias. Sí. Y con gusto, eso sí, siempre estoy disponible. A veces, si estoy muy ocupada no respondo, pero si no respondo en más de 2 días, no vi el mensaje. Estoy en eso bastante consistente. Por si tienen interés en participar, siempre tengo ideas chifladas en cosas que se pueden hacer y a veces no están saliendo, pero a veces ya salen y los podemos, como les decía, jalar a las próximas investigaciones. Perdón, a mí me salió Integración Sensorial Latinoamérica. Ah, ese. Ok, gracias. Perdón, soy luego un poco flotante con los nombres. Tiene una imagen central como de una tina de frijoles, ¿no? No, me parece como un tipi, como una cabañita, me parece. O bueno, voy a volver a abrirlo. Con los Ah, frijolitos. no, sí, pero- sí, con es los la frijoles. portada, pero sí, tienes razón, es la tina de frijoles. Sí, esa es. Esa es. ¿Y la otra página que dijiste, Pediatrics OT o algo así era? ¿O cómo era? Pediatric Occupational Therapist. Déjenme lo busco y se las enseño para que vean el loguito ahorita. Cambia mucho, porque lo actualizan a cada rato con gente que pone sus cosas depende, a veces dicen, hoy va a ser de material, esta vez presumen sus consultorios. Ahí está. ¿Sí la ven? Es buenísima, ¿no saben Sí, cuántos? gracias. Buenísimo. 46,000 miembros nada más. Imagínense la cantidad de información que sale ahí. Maravilloso. Listo. Y como último... Pedir de favor, si pudieras poner toda esa información en la página del colegio. ¿Sí podríamos, Pili? Sí, por supuesto, sí lo hacemos. Sí, ya lo anotamos y sí, por supuesto. Buenísimo. Gracias. La última cosa que les diría es, esto también es muy importante, porque tristemente el nivel de investigación en terapia ocupacional puede ser tan pobre. No quiero ventanear gente porque luego los chismes se extienden, pero en congresos muy importantes ha habido presentaciones que si hubieran sido presentaciones de mis alumnas de la maestría con Cristi, las trueno. Así los trueno. Pili sabe cómo soy de maestra, soy un ogro. No, Marlene, la verdad es que, digo, yo creo que lo que acabas de decir es bien importante. La crítica la tenemos que tomar como tal, ¿no? Estamos en un proceso de aprendizaje. Yo puedo decir que fui tu alumna y la verdad, como ahora fue un placer. Pues sí, si eres dura, no puedo decir que no, pero uno aprende y debemos de aprender que la crítica se vale y es una manera de cambiar el pensamiento de la persona. Exactamente. Yo creo que verlo como positivo, ¿no? La crítica, siempre buscar la parte positiva de la crítica es importante. Exactamente. Perdón. No, definitivo. Y yo lo digo porque de verdad, de ir a congresos en Estados Unidos y en otros países, y de repente ir a congreso latinoamericano y dices, pero en la torre, mis vidas, no se puede, así no es la cosa. Yo no vengo cuando voy a presentar una investigación, no voy a platicar de mi historia de vida y de migración, o sea, no, ha habido cosas terribles en los congresos que no deben de ser. Y en eso me puedo sentir bastante contenta porque creo que el colegio y Cristi con el instituto han subido la calidad de la investigación y de las presentaciones, y los congresos son interesantes y las cosas que se presentan son interesantes. Y eso a mí me da mucha alegría y creo que se puede seguir.
yo creo que también hay algo importante, ¿no? Que eso es parte de las actividades del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de México, que digo yo cuando escucho de que les ofrecemos descuentos, no, nosotros les estamos ofreciendo este tipo de ponencias de calidad que nos estimulan y nos orientan más hacia qué campos queremos dirigirnos, y me encantó la participación de la chica que te dijo cómo empezamos, ¿no? Creo que es una manera de cambiar los lentes y la visión de la terapia ocupacional en México, y de que los terapeutas ocupacionales podemos hacer cosas significativas para la profesión y para el país. Exacto, porque ¿cómo es posible precisamente que por no construir ciencia a tiempo, integración sensorial en México acabó en manos de puro psicólogo, y yo siendo psicóloga, ¿no? Pero el punto es que yo entiendo justamente como psicóloga que la visión de terapia que me dio terapia ocupacional la maestría nunca la hubiera tenido si no lo hubiera estudiado, y hacer integración sensorial sin esa visión es terrible. Debe haber, yo creo que el campo ya está tan grande que se puede permitir que los psicólogos, que siempre lo he peleado, que los terapeutas del lenguaje, que otros tengan acceso, pero tengan acceso desde sus campos, no que vengan a hacer lo que el terapeuta ocupacional tiene que hacer. Porque como psicóloga y puedo darle a la gente que también es psicóloga conmigo, oye, cuando tú entiendes integración sensorial tienes que hacer esto, pero no tienes que hacer la terapia de integración sensorial. Eso es otro rollo, tú puedes hacer tu lado. Y precisamente eso pasó porque no investigamos a tiempo. Porque no probamos a tiempo que lo que hacíamos funcionaba y que los terapeutas ocupacionales tenían un espacio, y entonces, ¿qué hizo? Literalmente se entrenaron otras personas. Y ahorita, por ejemplo, la investigación del test que antes era el CIP, pues lo están realizando muchísimas personas que no son terapeutas ocupacionales aquí en México. Uh-huh. Sí, ya es, ¿no? Y esa es la importancia de asociarnos, de afiliarnos, ¿sí? a grupos que están haciendo este tipo de trabajo, y de verdad cada vez más exponer que la terapia ocupacional en México debe recaer en estos profesionales, ¿sí? Pero que tampoco estamos negados a que, porque así lo dice la ley de educación, cuando se hace una maestría, que otros terapeutas queden inmersos en esta profesión, y sobre todo que sigamos recordando que la ocupación es la piedra fundamental de nuestra profesión, y no empezar a desviarnos en cosas que a veces no corresponden a la profesión. Y bueno, a mí me ha encantado tu ponencia, y te reitero, te conozco como maestra. Me encanta escucharte, y una vez más te felicito por esta participación a nombre del Consejo Directivo de Terapeutas Ocupacionales de México y a nombre de sus asociados. Muchas gracias, de verdad. Muchas Marlene. Gracias a ustedes, y gracias a todos los que me oyeron hasta el final. Ya voy a hacer mi chiste macabro, pero ya si me muero contenta. Perdón, es que ayer me dio un microinfarto. Entonces estoy con mis chistes macabros. Por favor. Ay. Pues bueno, les deseo mucha suerte a todos, y pues sí, acérquense si se animan. Ok, pues bueno, vamos a dar la conclusión de esta sesión, y pues registren su asistencia, ya saben. El link va a estar ahora disponible en la página de Facebook. En un ratito nos lo vamos a postear, y entonces la palabra clave para registrar su asistencia es evidencia. Y pues nos vemos el próximo mes. Tenemos nuestra siguiente plática, que tiene que ver con pues una serie ahora sí de temáticas relacionadas con el desarrollo de la persona. Y entonces el siguiente tema va a estar a cargo de la maestra Fabiola Frutis, con el tema desarrollo ocupacional en los primeros años de vida de 0 a 4 años. Ay, qué bonito. La fecha programada es el 26 de febrero del 2022. Entonces, igual en un horario de 9 de la mañana, y nos vemos para el siguiente mes.
Hasta luego, muchas gracias a todas. Hasta luego. Buenos días. Una Bye. interrupción. ¿Podrían repetir la palabra clave? Gracias, La y palabra felicidades clave por tu es evidencia. presentación.